Bueno, como ya me presentaron, lo que voy a hablar ahora son los principales resultados obtenidos en el Seminario de Cáncer en Chile. El objetivo de este seminario, el objetivo de este análisis fue hacer un análisis mediante estrategias cualitativas de los resultados obtenidos en las mesas de expertos. A modo de antecedentes, primero comentarles que según la OMS, 18 millones de casos nuevos tenemos al año de cáncer, lo que también significa 10 millones de muertes en el mundo. Esto nos posiciona en un tema que es realmente importante en términos epidemiológicos y que además es la segunda causa de muerte a nivel país. ¿Cuáles son los antecedentes nacionales que tenemos al respecto? Como ya les comenté, no solo es un problema de salud pública a nivel mundial, también es en nuestro país. Y en nuestro país tenemos algunos avances en relación al tema de cáncer que nos orientó a trabajar en 2 mesas de trabajo durante el seminario. El primero es en relación al registro de cáncer en Chile, y es que desde el año 2002 se establece en Chile la ley de vigilancia de cáncer, y es a través de los registros poblacionales de cáncer. Y además se incluyen posteriormente los registros hospitalarios. Por otra parte, tenemos también algunos antecedentes en relación a políticas y sistemas de salud. ¿Qué podemos decir? Es que existen estrategias preventivas, estas son limitadas y sabemos que son insuficientes para la población, y que además tenemos algunas garantías explícitas en salud, que es el GES, que considera también algunos problemas asociados a cáncer. Con este marco y con la sensibilidad y el apoyo o el motor de las fundaciones asociadas a este proyecto, se hizo el Seminario de Cáncer en Chile, Impacto Económico Social y Alianzas Público-Privadas. ¿Cuál fue el objetivo o el encargo que se nos hizo a nosotros como equipo? Fue realizar un levantamiento de recomendaciones de expertos nacionales e internacionales para el manejo de cáncer en Chile. ¿Cuál fue la forma en la que trabajamos? Trabajamos a través de 2 etapas. Un primer bloque, que es el que ustedes van a ver a su izquierda, que corresponde al seminario, en donde trabajamos en 2 grandes secciones, ¿cierto? O talleres. Probablemente muchos de ustedes estuvieron en esos talleres. Uno estaba enfocado en registro de cáncer y trabajamos con preguntas directrices, si ustedes podrán recordar. Y un segundo grupo que correspondió al análisis de políticas y sistemas en cáncer. Cada grupo o cada taller trabajó a su vez con una división de grupos focales. ¿Cómo trabajamos esto? El objetivo era que nosotros pudiésemos hacer un levantamiento del contexto, tanto del escenario nacional como desde su experiencia, que nos contaran un poco qué es lo que ustedes observaban en relación a estas temáticas y también algunas propuestas en base a sus conocimientos. Como una segunda etapa, lo que ustedes pueden ver a la derecha, se trabajó en base a los resultados de la primera etapa, entrevistas a expertos. Aquí se profundizó en temas específicos y vamos a ver los resultados. Y luego, ¿cierto?, se hizo una revisión de pares internas para ver y poder cerrar algunos temas, algunos tópicos relacionados. ¿Cuáles fueron los resultados de la primera fase? Grupos focales, 2 bloques de expertos, hubo 33 participantes en el taller de política y coincidentemente, porque no fue intencionado, 33 participantes también en el taller de registro. Se trabajó con transcripciones textuales y esto es sumamente importante, y también vamos a ver que los resultados van a coincidir un poco con los que ya presentó la senadora Goik, y esto se relaciona a quienes están hablando en estos talleres, ¿ya? Y probablemente, como se expuso anteriormente, también son las personas que están hablando dentro de este foro de la plataforma, ¿cierto?, que se hizo de participación ciudadana. Las transcripciones textuales, a diferencia de lo que ya se expuso, no considera las frecuencias, ¿ya? Aquí lo que nosotros hacemos es la importancia del tema y la fuerza con que el tema está descrito por los hablantes. Esa es como la definición desde el punto de vista cualitativo, ¿ya? No importa si alguien lo dijo 3 o 4 veces, sino cuál es la potencia de esto para responder a los objetivos en estudio. Por eso trabajamos con un análisis de contenido que lo que nos permite es poder levantar esta información. Y una segunda fase en donde trabajamos con las entrevistas a expertos. Aquí trabajamos con 2 expertos nacionales y un experto internacional
12 internacionales y 1 nacional, con el objetivo de identificar las recomendaciones para la creación de un registro nacional de cáncer único, que es algo que salió de la primera fase, ¿ya? Y explorar la experiencia del manejo de cáncer en otros contextos similares al chileno. Y vamos a ver que estos dos objetivos se alinean a dos resultados muy importantes de la fase de expertos de los grupos focales, y es la prioridad de crear un registro nacional único que nos permita, ¿cierto?, una toma de decisión y nos permita también contar con mayor información. Y el segundo objetivo, que está asociado a la relevancia que se dio dentro de los grupos focales a APS, que es Atención Primaria de Salud. También trabajamos con transcripciones textuales y mantuvimos la lógica de análisis que presentamos en el bloque anterior, que es análisis de contenido. Nuevamente, aquí lo importante no es la frecuencia, sino la fuerza o cómo se presenta en relación a los objetivos las distintas aseveraciones de los expertos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Primero, comentarles, como lo van a poder ver en el informe que se les entregó, que la mesa o el bloque de políticas públicas y sistemas de salud fue mucho más heterogéneo, y lo que es esperable en términos de salud pública, donde la opinión es de varias veredas, ¿cierto? Aquí teníamos académicos, también teníamos clínicos, también teníamos tomadores de decisión. Por lo tanto, este grupo era mucho más diverso, y por esta razón también nos permite poder abordar un mayor número de temáticas. ¿Cuáles fueron los temas que emergieron después de hacer todos los análisis y las codificaciones? Primero, descentralizar la atención en cáncer. Segundo, dificultades en la implementación. Tercero, optimización en la institucionalidad del cáncer. Cuarto, atención primaria de salud y cáncer. Quinto, prevención del cáncer. 6, participación ciudadana. 7, ley de cáncer. 8, necesidades de infraestructura. Y el último, valorizar los costos asociados a cáncer. Vamos a ver, y quisimos mapear a través de colores en la presentación para que ustedes se vayan con la idea de cuáles fueron los resultados con mayor fuerza o que los hablantes dieron mayor énfasis. Entre eso se habló de descentralizar. Cuando se referían los hablantes a descentralizar, ustedes, porque eran los expertos que nos nutrieron de esta información, lo primero que se dijo era la necesidad de hacer un levantamiento regional, no solamente algo nacional, sino que nos permita ver realmente las diferencias entre las necesidades regionales. Un segundo punto fue identificar las dificultades asistenciales producto de esta centralización. Y aquí se habló bastante, y vamos a ver que coincide con otras categorizaciones posteriores, es la necesidad de identificar las diferencias en algunas localidades y considerar, por lo tanto, los contextos regionales, ¿ya? Nuevamente nos habla de las diferencias en el momento en que creamos la política a el momento que la implementamos y podemos hacer su bajada. El tercer punto es la necesidad de centros regionales especializados. Y aquí vamos a ver que se habla de que estos debiesen tener distintos enfoques debido a las diferencias epidemiológicas del cáncer a través del país. Y esto es sumamente interesante y es algo que incluso cuando lo hablamos con los expertos les pareció muy pertinente, que nos acojamos a nuestra realidad local, más que replicar lo que podemos ver en otras experiencias, ser bastante sutiles al traer esta información a la toma de decisión. A modo de representarles algunos resultados, trajimos algunas citas. El tema de la centralización, que hay todavía, o sea, existen profesionales. Yo soy de región igual y digo, me enfermo y traigo a mi hijo acá, haciendo referencia a Santiago, ¿cierto? A pesar de que él era de regiones. Y es por la poca obligatoriedad también que tenemos para poder irnos a los extremos. O sea, eso también hay una brecha importante. ¿Qué pasa en Magallanes? ¿Qué pasa allá? La tecnología hace que los recursos tengan que ser mayores. El costo de un cáncer es mucho más alto. Y por último, quería decir que otra dificultad son las tecnologías de la información que están muy centralizadas, que no existe una democracia para tener a todos en la red asistencial. Otro tema que emergió es las dificultades en la implementación. Este se conecta bastante con el punto de descentralización.
Sin embargo, aquí se relevaron 2 puntos que salieron como códigos dentro del análisis, y es considerar las diferencias locales, que ya lo dijimos un poco, las realidades locales, pero aquí también se asoció harto al tema de los costos y el dinero disponible o el financiamiento disponible dependiente de cada municipio asociado a APS. Otro punto que se habló es la lentitud, y aquí se habló bastante de considerar los tiempos, desde que se implementa o se establece la política hasta que esto se lleva a la realidad, y que este como lag de tiempo podía ser muy significativo también en la salud de las personas. Otro punto que se conversó es la institucionalidad de cáncer. Aquí se habló con fuerza la necesidad de crear una agencia, ¿cierto? Algo que también se habló en la presentación anterior, que nos permita estar por sobre lo que actualmente tenemos en institucionalidad, ya que permite mantener esto en el tiempo. Se habló de que una de las funciones importantes era articular, pero no articular solamente la red asistencial, como se ha pensado siempre, sino también articular algunas asociaciones entre el mundo público y privado, y también entre esta creación de información mediante el mundo académico y la toma de decisión. Era una articulación bastante mayor que la que nosotros hemos podido ver hasta ahora. Y sin duda la coordinación. Por lo tanto, salió en forma transversal este concepto que es bien discutido en salud pública, y es hablar de intersectorialidad. Este es otro punto que fue uno de los más importantes dentro de los discursos de ustedes, de los expertos, y es la atención primaria de salud y cáncer. Aquí se habló bastante de que era paradójico que nosotros queramos fortalecer o establecer centros especializados y no hagamos un correlato a nivel de APS. ¿Y por qué? Porque este es nuestro modelo. Y es por esa razón que muchos hablantes explicaron que era inconsistente que nosotros no hagamos una transferencia de acciones a APS, y que era sumamente relevante relevar el rol de APS en cáncer. Y esto lo que nos podía permitir era tener acciones de prevención más eficientes. Creo que tenemos muy estructurado que el nivel secundario es el que ve cáncer, y en el primario debería, pero no se hace nada. Pero es así, estamos totalmente ciegos. Lo que más nos preocupamos de algunos screening, de lo que estén habilitados, y creo que un gran problema es que la mayoría de nuestros cánceres están incluidos en el GES y que todo está hacia nivel secundario. Yo creo que la gran barrera es el poco fortalecimiento que se le da a la atención primaria de salud. Ahí trabajé 5 años en APS. De hecho, ahora estamos trabajando en la macrorregión con la prevención del cáncer de colon, y se hace un test de screening de sangre oculta en deposiciones. Y el gran problema es esa hora médica. Es que si sale positivo el test, la hora no esté. Y acuérdense que APS depende de la municipalidad o servicio de salud, y no se dan esas horas para eso. Hay programas cardiovasculares o para otros, hay horas, haciendo referencia a las horas para eso, o para otros programas a los que se les da la prioridad y recursos, para eso no hay entonces. La gran barrera que tenemos en APS es esa. Otro aspecto en relacionado a políticas públicas que se discutió fue prevención del cáncer. Aquí se habló que como base tenemos una debilidad en nuestro enfoque de salud, que nos orienta en la enfermedad por sobre la salud, y por lo tanto el financiamiento que nosotros consideramos no hace una gran inversión en prevención. Y otro aspecto asociado fue hablar de educación, y se refirió la necesidad de no hablar de una educación solamente como una prevención primaria en salud desde el sector salud, sino que integrar contenidos además tempranamente desde el sector educación. Y aquí volvemos a los conceptos que ya hemos presentado anteriormente como intersectorialidad. Otros aspectos, otros tópicos que emergieron fueron la participación. Aquí es interesante ver que se habló bastante del concepto participación, pero no había una fuerte descripción ni fuertes recomendaciones en torno a participación. Y esto es porque vamos a ver que todavía en nuestro país
es muy escaso el poder hacer participar a la sociedad civil. Y aquí es importante también que, según lo recomendado por expertos, es que miremos un poco también hacia afuera, qué se ha hecho a nivel mundial, ya que participación no solamente involucra que nos incluyamos como expertos, sino que también hagamos una real inclusión de otros participantes de la sociedad. Ley de cáncer. Quedó claro a través de la mayoría de las mesas que la ley debiese existir y es la que permitiría la continuidad, al igual que lo que se referenció en la presentación anterior. Infraestructura y costos, se habló como un tópico, sin embargo, no hay especificaciones tan claras debido a las diferencias que vimos y que está asociado a que algunas personas hablaban por una parte de hablar de un fondo o de que el financiamiento estuviera asociado a un fondo aparte del financiamiento actual y otros hablaban en la necesidad de avanzar en salud hacia algo más universal y que pudiese abordar esto no separado ni que hubiese un fondo de cáncer, porque nos obligaría también a hablar de fondos de otras enfermedades. Sin embargo, aquí se habló bastante de lo que son la presencia de los centros especializados de alta complejidad. Y aquí una diferencia bien importante entre la visión de los expertos nacionales y los internacionales. Como expertos nacionales se habló bastante de la necesidad de crear estos centros especializados. Sin embargo, los expertos internacionales sugerían que esto no debiese ser visto como algo a corto plazo, sino más bien algo a largo plazo y que en el proceso de implementación debiésemos considerar estrategias que nos permitan abordar las necesidades actuales de la población. Y eso podría ser a través de distintas posibilidades dentro del modelo ya existente. ¿Por qué se acentuó bastante esto desde los expertos internacionales? Porque dicen que el proceso a establecer centros especializados no es corto y que estos estén potenciados en regiones tampoco lo es. Y que por lo tanto esto podría significar un lag muy importante para la población que tiene unas demandas que ya están hoy en día. Considerar los costos asociados, y aquí es bien interesante que se habló en algunas mesas la necesidad de valorizar los costos de prevención y promoción, que este punto es bastante relevante y se debe destacar debido a que normalmente en salud olvidamos el costo asociado a estas dos acciones, ¿ya? Y creemos que el discurso es que es mucho más barato prevenir. Sin embargo, las políticas efectivas para la reducción de enfermedades asociadas a prevención y promoción son de muy larga data y por esta razón la inversión es de alto costo. Y esto debe ser considerado dentro de un financiamiento. Vamos a pasar a los resultados del segundo bloque, registros de cáncer. Aquí, como les conté, son bastante más acotados los resultados, ya que son más técnicos. Sin embargo, hay claridad en los objetivos de registro de cáncer y la coincidencia entre lo expuesto por los expertos nacionales e internacionales es mucho mayor. Primero, se habla de la necesidad de capacitación del personal a cargo de los registros. La claridad de los objetivos y de un objetivo general de un registro nacional de cáncer como registro único. Especificaciones técnicas de los registros y la reglamentación en torno a la información producida. Cuando se hablaba de capacitación personal, se estableció como una debilidad que clínicos estuviesen a cargo de los registros y la necesidad de que hubiese un personal no especializado en el registro podía ser una deficiencia importante en un registro nacional de cáncer. Y es por esa razón que se sugiere que aquel personal que está a cargo de hacer levantamiento de esta información tenga un enfoque más bien a ser analistas de información por sobre ser personas asociadas al área de la salud. Los recursos humanos, que puede estar en otra función, ya que estos recursos humanos podrían estar en otra función asociada a cáncer. Esa era la conexión. Otro aspecto que se habló es la capacitación permanente y aquí se habló la necesidad de asegurar la continuidad de la capacitación. Independiente de quién sea quien haga el registro, se habló de que estos debían estar
homologados, o sea, que hubiese una uniformidad entre los conocimientos, debido a que ya incluso por las características geográficas de nuestro país y también por las diferencias entre los centros, podrían haber diferencias de los dominios técnicos y de recursos entre ellos. Y aquí es importante homologarlos, ¿ya? Y eso está asociado a la capacitación permanente. Este punto es bien interesante porque los expertos internacionales dieron mucho énfasis y coincidieron con estos resultados, dando el apoyo a la relevancia de la capacitación y la homologación de conocimientos entre las personas que hagan los levantamientos, o que hagan los registros más que nada. Este fue el gran punto dentro de registros, y es el objetivo. Se habló claramente de que no podemos establecer un registro nacional de cáncer si es que no tenemos claro el objetivo. Y aquí vamos a ver algunas citas como ejemplo, la importancia de que el principal objetivo de un registro nacional de cáncer es de salud pública, y vamos a verlo ejemplificado en una cita. Establecer un objetivo general y sus lineamientos que permita hacer una bajada permanente y un monitoreo de calidad de estos registros, y diferenciar la utilidad de ambos registros. Se habló bastante de cómo articular esto, y los expertos internacionales también nos sugirieron que, como ha sido en otras realidades internacionales, como es Colombia, por ejemplo, nutrirnos de estos dos registros, ya que la información obtenida a través de ellos es distinta y es útil para la toma de decisión. El punto detrás de esta distinción, haciendo referencia a la diferencia entre los registros, es muy importante. Es que el registro poblacional de cáncer tiene un propósito muy distinto al propósito de los registros hospitalarios, y ese propósito es de salud pública. Tú quieres registrar la incidencia para guiar las estrategias preventivas, también para comenzar a predecir la carga, la probable carga de enfermedad o de incidencia de una enfermedad. Y esta es el objetivo principal y la lógica de un registro poblacional de cáncer. Especificaciones técnicas. Se habló bastante de la importancia de asegurar la calidad de los datos que se levantan, y esto también estaba asociado a la capacitación de las personas que hacen el registro, y considerar, en base a la experiencia internacional, los campos mínimos a registrar. Aquí un punto interesante que fue aportado por los expertos internacionales es que consideremos el mínimo número de levantamiento de información para todos los registros, ya que esto nos permite uniformar. Pueden haber diferencias locales o, en el caso de los registros hospitalarios, de interés para la institución. Sin embargo, en términos poblacionales, el registro debe asegurar la calidad de datos a través de un registro básico. La reglamentación también fue un punto discutido, específicamente en relación a la confidencialidad y el tema que existe en Chile para los datos. Los expertos internacionales les costó mucho entender esto y no entendían por qué nos complicábamos tanto con una información que es tan elemental. Y esto se habló bastante de que la importancia desde aquí el Ministerio de Salud y quienes están a cargo de finalmente tener la información, es crear una forma que es la que existe, ¿cierto?, de un ID o algo que no identifique a la persona. Aunque a nivel poblacional lo importante es el dato, ¿cierto?, acumulado y no el dato individual. Se habló del concepto de registro obligatorio, y aquí quisimos poner obligatorio entre comillas porque también se estableció que el concepto no era el más adecuado. Sin embargo, este es el que emergió desde los expertos, pero hace referencia a la necesidad de hacer un registro de todos los cánceres que están asociados al registro poblacional de cáncer. Y un tercer punto que se habló es la disponibilidad de los datos, y es que los datos debiesen estar, una vez que se hace la revisión de calidad, ¿cierto?, a libre disposición para toda la población, con el fin específicamente de hacer investigación. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que primero se obtuvo una gran cantidad de información de parte de los expertos de cada grupo focal. Para que tengan una idea, tenemos aproximadamente 18 planas de información para ser analizados, que hay un alto interés en diversas áreas en relación a la temática de cáncer, y este es un punto importante y es algo que debemos mantener, y es la sensibilidad en relación al tema que existe actualmente.
Se observó una respuesta más homogénea y técnica con relación a la discusión en relación a la temática de cáncer, y aquí coincidió bastante con las recomendaciones de los expertos internacionales, salvo algunas visiones más particulares. La mayor relevancia en políticas y sistemas de salud se dio al subtema de financiamiento, descentralización, institucionalidad del cáncer y transferencia de acciones a atención primaria de la salud. Gracias. Les voy a pedir un favor esta vez. Ella va a estar el resto del seminario, por lo tanto a lo mejor podemos volver a retomar el tema, porque queremos aprovechar y dejarle un cafecito, pero muy corto, porque algunas de las autoridades no tienen mucho tiempo, y para que podamos continuar con el debate más amplio de los distintos representantes. Así que los invito a un café, pero muy corto, para que nos volvamos a encontrar luego acá. Gracias. Gracias.